Capítulo 6. Discípulo de un espíritu guía. ¿Cómo es ser discípulo de uno de los ángeles de Satanás? Bueno, al principio, sin saber realmente en qué me estaba metiendo, me parecía algo maravilloso. Muchas cosas fascinantes e interesantes comenzaron a ocurrir en mi vida. Incluso fui llevado a vivir a un cierto tipo de paraíso por un tiempo y me sentía bendecido. Había considerado la aparición del Jbal KHUL como un asunto muy personal, de modo que no le dije nada a nadie, ni siquiera a Muriel. Pasaron varios meses después que recibí la visita del maestro. Solo unas cuantas personas asistían al servicio de sanidad de mitad de semana en el local del Camino Luminoso. Muriel dirigía la ceremonia del encendido de las velas. Una pequeña vela, llamada la vela Cristo, ardía en el centro del altar. Muriel invitaba a cada persona por turno que pasara al altar, tomara una vela y la encendiera en la vela del centro. La persona entonces colocaba su vela encendida en un círculo alrededor de la vela Cristo. Después Muriel le transmitía un breve mensaje que recibía por canalización. Pronto llegó mi turno de pasar al frente. De pie, junto al altar, esperé que me diera su mensaje personal. Muriel cerró los ojos y me dio este mensaje. Usted es un discípulo personal del Jbal KHUL. Él lo está instruyendo a través de sus meditaciones y está implantando también formas de pensamiento en su mente durante el sueño. Luego movió los ojos como si estuviera concentrándose en la información que llegaba a su mente. En una vida pasada usted fue monje en el monasterio budista de Jbal KHUL en el Tíbet, y en su existencia espiritual, antes que usted se encarnara en esta vida presente, tuvo una reunión con él en el plano espiritual. Me incliné para escuchar con mayor atención. Se hizo un pacto, y usted estuvo de acuerdo en que se encarnaría con el propósito definido de llegar a ser uno de sus discípulos. Se planeó darle un estricto entrenamiento, y después de lo cual ayudaría a Jbal KHUL en algunos proyectos especiales que necesitaban ser realizados en este planeta en conexión con la nueva era. Muriel abrió los ojos y sonrió. Con un movimiento de sus manos arregló suavemente mi aura en la cabeza y los hombros para balancear la energía. Gracias, dije, y volví a mi lugar. Así que Muriel sabe lo de mi discipulado, pensé para mis adentros. Me pregunto qué otras cosas le habrá dicho el maestro con respecto a mí. Puesto que estaba decidido a ser un discípulo diligente de mi maestro, pasaba mucho tiempo estudiando las enseñanzas del Jbal KHUL, tal como aparecen en los libros de Alice Bailey. Me interesaba especialmente la información concerniente al Cristo y su segunda venida. Los libros decían que la nueva era prepararía el terreno para el retorno del Cristo, una aparición física del maestro que preside la jerarquía. La obra de la jerarquía consiste en preparar el camino para este evento, y el deber de la humanidad es aceptarlo y trabajar en armonía con sus enseñanzas y sus consejos cuando aparezca. Aprendí que el término el Cristo no se refiere a una persona específica, más bien es el nombre de una función ejecutiva dentro de la jerarquía, equivalente a decir el presidente del país. Alice Bailey dice que un maestro llamado Señor Maitreya desempeña el papel de Cristo y lo ha ejercido durante 2000 años. Según ella enfatiza que el retorno del Cristo será el mismo evento que el retorno del Mesías prometido por el cristianismo. Muriel comentó la teoría de que, coincidiendo con el comienzo de la nueva era de Acuario, Maitreya actuará muy pronto en cumplimiento de otros deberes de una clase más exaltada en todo el universo. Su posición como el Cristo sería, en tal caso, tomar el mando que ocuparon otros maestros de más alto rango como Koromi o el Maestro Jesús. Ella enfatizó la idea de que los maestros necesitan discípulos humanos que les ayuden a preparar el planeta para la venida de Cristo. Se supone que el movimiento de la nueva era debe proveer recursos humanos para que los maestros puedan reclutar discípulos que trabajen en diferentes aspectos de su obra, áreas como la política, la educación, la religión, la cultura, el comercio y las finanzas. Muriel inició las clases de meditación y canalización en el Camino Luminoso precisamente para entrenar ese tipo de discípulos. La jerarquía necesitaba canalizadores dedicados que siguieran fielmente las instrucciones de los maestros y sacrificaran tiempo, energía y dinero para llevar a cabo en fiel obediencia las instrucciones recibidas que deberían considerarse como directivas emanadas de la voluntad divina. En contraste con lo que ocurría en el Camino Luminoso, los escritos de Alice Bailey declaran que la mayoría de los discípulos de la jerarquía no son conscientes de las relaciones que tienen con sus maestros. Cuando el maestro les comunica ideas mediante la telepatía, los discípulos ni siquiera son conscientes de lo que ocurre. Simplemente piensan que las ideas son concepciones de su propia mente activa. Y supuestamente muchos de los gobernantes mundiales, economistas, filántropos y dirigentes religiosos son discípulos de los maestros sin saberlo. Es tiempo de cambiarnos de esta casa.
me dijo la voz interior de la conciencia mientras meditaba una mañana. Quiero que vivas solo. Necesitas vivir en un ambiente donde no te distraigas tanto, donde puedas dedicar más tiempo al estudio y a la meditación. El mensaje me llegó muy claramente. Todavía vivía en la casa de Los Ángeles que había compartido con 3 amigos muy íntimos durante 2 años, y me preguntaba dónde se suponía debía mudarme. La voz interior habló de nuevo. Debes cambiarte la ciudad de Torrance. Busca un departamento tranquilo, que tenga mucha luz. Te costará más, pero no te preocupes. Tú sabes que eres un bendito de Dios. Todo saldrá bien. Torrance es un suburbio de Los Ángeles situado a casi 40 kilómetros al sur de donde yo vivía. Estaría más cerca de mi trabajo, pero no me gustaba la idea de vivir solo como un ermitaño. Sentí que las órdenes de cambiarme provenían de mi yo superior y que debía obedecer por mi propio bien, aun cuando tenía mis dudas. Mientras pensaba en la mudanza, me di cuenta que mi estilo de vida había cambiado completamente desde que comencé a asistir a las clases de Camino Luminoso y desde que había comenzado a ser discípulo del Jbal KHUL. La orientación espiritual de mi vida ya no armonizaba con el estilo de vida secular y mundano de mis compañeros de cuarto. Había perdido todo interés en las cantinas y los bares. No había salido con ninguna mujer desde que hice mi voto íntimo de celibato. Mientras más comprendía cuánto material sensacionalista, obsceno y sexualmente intencionado se presentaba en los medios masivos de comunicación, dejé poco a poco de asistir al cine. Incluso hice un esfuerzo consciente por eliminar todas las procacidades y expresiones soeces de mi lenguaje, mientras luchaba por vivir una vida piadosa y limpia. Lejos de salir con mujeres o disfrutar de entretenimientos mundanales, me esforzaba por ocupar mi tiempo en el estudio de publicaciones esotéricas, en la oración y la meditación. Los paseos campestres y las visitas a los museos reemplazaron a las playas y las fiestas. Como anhelaba el reino de Dios en vez de las cosas del mundo, pasaba la mayor parte de mi tiempo contemplando mi senda espiritual y mi caminar con Dios. Después de cambiar lo último de mis pertenencias, me senté en el piso alfombrado de mi nuevo departamento y medité. «Bienvenido a la Hermandad Blanca», dijo una voz clara y vibrante. «Hasta el momento los maestros están muy complacidos con tu progreso. Mereces ser felicitado por tu disposición a seguir adelante a pesar de las dificultades. Sigue avanzando. Mantente en la senda recta y estrecha. Algunas veces tiendes a trabajar demasiado. Toma tiempo para descansar. Mantén el equilibrio. Recibe mis bendiciones. Soy Sanat Kumara». Cáspita, pensé. Sanat Kumara en persona se ha tomado la molestia de enviarme un mensaje especial. Estaba asombrado de lo claras que habían sido las palabras, como si alguien hubiera hablado realmente dentro de mi cerebro. Estaba rebosante de gozo. Me consideraba relativamente relacionado con Sanat Kumara gracias a las enseñanzas del Jbal KHUL. Era un personaje misterioso e interesante. Al parecer, todos los maestros superiores de la jerarquía, incluyendo el Cristo, estaban supervisados por este gran espíritu que no era de origen humano, sino que, supuestamente, venía de Venus. En lo sucesivo, cuando meditaba me rodeaba una luz brillante que resplandecía en mi frente. Muriel me dijo que la luz indicaba que mi centro del tercer ojo, la chakra localizada en la frente, se había abierto. Noté, especialmente a raíz de la visita del Jbal KHUL, que mis meditaciones eran acompañadas a veces por fenómenos místicos. Por ejemplo, en diferentes ocasiones vi que una luz brillante, multicolor, caía como una cascada de mi frente. Era como si estuviera viendo dentro de un caleidoscopio gigante. En otras ocasiones, menos frecuentes, tenía experiencias místicas más profundas. Una vez desperté a medianoche y vi que mi recámara estaba iluminada por una luz verde. Parecía que mi cuarto estaba lleno de partículas microscópicas de humo, y una luz fluorescente y verdosa parecía haberse adherido a ellas. Algo parecido a una discoteca llena de humo policromo. A pesar de lo raro de este fenómeno, sentía que me invadía una gran paz. No había tomado ninguna clase de drogas, puesto que estaban prohibidas para los que transitábamos por la senda metafísica. Una mañana de Navidad, al sentarme a meditar, de repente sentí que mi cerebro se llenó de una luz blanca. Experimenté una maravillosa sensación de tranquilidad y del más puro arrobamiento. Una cálida sensación de bienestar invadió todo mi cuerpo, como si estuviera sentado al sol estival y su luz penetrara hasta los tejidos más profundos de mi ser. Mientras permanecía así durante varios minutos, pensé en mi fuero íntimo de cuán maravilloso regalo de Navidad había recibido de Dios. Un domingo de mañana, durante el servicio de adoración y especialmente durante la ceremonia de la vela encendida, Muriel canalizó un mensaje profético para mí.
Alguien que trabaja en la misma empresa que usted saldrá dentro de poco dijo, esto significa que usted será promovido y llevará mayores responsabilidades. Tan pronto como Muriel dejó de hablar, pude oír con toda claridad un nombre en mi propia mente, Jack Thompson. Pero inmediatamente pensé que era imposible que dejara el trabajo, ya que había permanecido allí mucho tiempo. De modo que concluí que nuestro vicepresidente era el señalado en el mensaje. 2 días más tarde, el presidente de nuestra compañía convocó a una reunión inesperada de todo el personal. Comenzó diciendo, los reuní para informarles que Jack Thompson va a dejar la compañía. Un escalofrío me recorrió toda la columna vertebral. Jack regresa a su estado natal de Missouri. Continuó el jefe, le deseamos lo mejor en su nueva vida. Necesitaremos, por supuesto, reorganizar el departamento para cubrir las responsabilidades vacantes. Me sentía como si hubiera recibido una descarga eléctrica. El mensaje de Muriel había sido matemáticamente exacto. Además, cuando hizo la predicción, la voz interior de mi yo superior me había dado la identidad exacta de la persona que saldría, aun cuando mi razón había descartado la idea como ilógica. Comprendí que debía prestar una atención más cuidadosa a la voz interior de mi conciencia, pues al parecer tenía información que la razón era incapaz de conocer. Después de la renuncia de Jack fui promovido, exactamente como Muriel había dicho. Mi confianza en su relación con Dios era ahora inconmovible y estaba totalmente consagrado a la obra con ella, como parte de mi entrenamiento. Comencé a acariciar la idea de que, si seguía obedientemente la senda del discipulado, podía tomar las iniciaciones de las que se habla tanto en los libros de Alice Bailey. Supuestamente, estos misteriosos eventos ocurren mientras un discípulo está dormido y visita el reino de los cielos mediante su alma encarnada o cuerpo espiritual. Las enseñanzas declaran que el último objetivo del discipulado era tomar la quinta iniciación, llamada la iniciación para alcanzar el estado de Cristo. En ella el discípulo llega a ser un maestro y vive en arrobamiento perpetuo como un siervo inmortal de Dios. Pocos meses después que Muriel me diera la increíblemente exacta profecía en cuanto a mi cambio de trabajo, suspendió repentinamente los servicios del domingo de mañana en el Camino Luminoso, con el propósito de dedicar más tiempo a su superación personal. A fin de mantener mi ritmo de asistencia a la iglesia, tuve la impresión de que debía asistir a la iglesia más cercana a mi domicilio, la cual, por casualidad, era una congregación luterana. En mi convicción de que caminaba con el mismo Dios, me sentía feliz de adorar junto con los cristianos en sus templos. Fue a principios de diciembre. Acababan de iniciarse nuevos servicios y clases en el Camino Luminoso. Durante el primer servicio dominical, mientras permanecía de pie junto al altar, Muriel canalizó un mensaje para mí. Usted tendrá una sorpresa en Navidad, dijo, y no me dio más explicaciones, de modo que regresé a mi asiento. Desde que me había integrado al Camino Luminoso, mi vida estuvo llena de interesantes sorpresas que se habían convertido prácticamente en algo normal, de modo que no le di demasiada importancia al último mensaje. Justamente antes de Navidad me arrodillé frente al altar en mi departamento y comencé una sesión de oración y meditación. Allí recibí un clarísimo mensaje que provenía de la voz interior del silencio. Tendrás que mudarte muy pronto, y este cambio te llevará a ultramar. Dijo, pero el lugar exacto a donde te mudarás no se te puede decir todavía. Me sentí un tanto sorprendido. Intuitivamente comprendí que aquel mensaje era muy importante, aun cuando no se me había dicho a dónde o cuándo debía cambiarme. Pensé que retornaría a mi país, Inglaterra. También pensé que quizá los maestros querían que me mudara a Hawái, donde tenía muchas relaciones de negocios con motivo de mi trabajo. La noche siguiente asistí a una sesión de canalización. Un compañero canalizó un mensaje especial para mí, en respuesta a mis preguntas con respecto a la inminente mudanza. La mudanza que harás no es necesariamente de carácter permanente, dijo. Pondrás de manifiesto antiguas energías. También incluye un entrenamiento más amplio bajo la supervisión de la jerarquía. Comienza a vender las cosas que no podrás llevar contigo. Viaja con lo menos posible. Estás entrando en un nuevo ciclo de tu vida. Después de él estarás listo para comenzar la verdadera vocación de tu alma durante esta encarnación. Tenía que ser Inglaterra. Mis pensamientos apuntaban hacia allá. Muchos sentimientos encontrados me invadieron. Me emocionaba la idea de volver, pero también me inquietaba. Dejaría un buen empleo para tener que enfrentar un futuro incierto. Pero decidí confiar en los maestros y seguir sus instrucciones. Ofrecí esta oración de dedicación a Dios. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias porque te has revelado a mí. Pido que mi vida sea dirigida por tu divino poder.
Pido que todas las ilusiones sean disipadas de mi mente y que tu verdadera voluntad se me revele. Pido que se me use como siervo de la jerarquía. Amén. Acudí a Muriel para tener una sesión de orientación privada tocante la aparente mudanza a Inglaterra. Ella entró en trance y me dio este mensaje. Tu vida es bendita. Ten fe en Dios y ten en mente en una actitud tranquila y gozosa. Si bien harás varias cosas en Inglaterra, la mudanza es, en principio, un peregrinaje necesario para romper viejas ligaduras y resolver viejos conflictos con tus padres. Muriel guardó silencio por unos minutos antes de continuar. No lo veo trabajando en un empleo permanente. Usted hará algunas cosas para la jerarquía allá. Lo veo visitando Findhorn. Renuncié a mi empleo, vendí todos mis muebles, regalé muchas de mis pertenencias y volé al Reino Unido con un simple maletín que contenía todas mis posesiones. Me sentí enfermo y sumamente preocupado por la mudanza a Londres. La desorientación resultante de no saber qué hacer o dónde vivir había dominado todo mi ser. Me hospedé en un hotel y esperé mayores instrucciones de los maestros. Pocos días después de mi llegada a Londres, desperté una mañana muy abrumado y deprimido. Casi derramando lágrimas, decidí buscar consuelo y ánimo en la meditación. Tras permanecer sentado en silencio durante unos instantes, repentinamente una explosión de energía me sobrecogió. La sentí como una especie de descarga eléctrica que explotó dentro de mi cuerpo y escuché la voz de Dios, como si se abriera paso hasta mi oído interior diciendo: «Debes ser fuerte y seguir adelante». Si no hubiera estado sentado en una silla, la fuerza de la energía me habría lanzado al suelo. La explosión duró unos 2 segundos. Y después de una pausa de otros 2 segundos, la explosión de energía me golpeó nuevamente. «Debes ser fuerte y seguir adelante», repitió la voz. Inmediatamente la misma explosión de energía me hirió por tercera vez. «Debes ser fuerte y seguir adelante», exclamó una vez más. Después hubo un silencio. Era tranquilizador saber que Dios me estaba ayudando. Sentí con paz. Mi fe había sido reactivada y seguí adelante con valor. Presintiendo que debía permanecer en Londres, alquilé un pequeño departamento en la calle Earl, en el barrio de Court. No tenía la menor idea de cuán larga sería mi estancia o qué se suponía debía hacer. Quizás he decidido que sea una mudanza permanente, pensé. De todas maneras, supongo que durará hasta que reciba mayores instrucciones. Después de esa milagrosa explosión de energía de parte de Dios, esperaba que mis problemas de salud desaparecieran. Desafortunadamente, me esperaba la desilusión. Mis enfermedades continuaron. Solo mi valor y mi fe habían sido aumentados por la demostración del poder de Dios. Durante el día me dedicaba mayormente a buscar empleo. Por las noches me consolaba con la idea de tomar parte en diversas actividades de varias organizaciones de la nueva era. Me agradó mucho una visita que hice al centro londinense de Lucis Trust, organización que publicaba las obras del Hval Caldwell escritas por Alice Bailey. Los domingos por la mañana asistía a los servicios religiosos de una iglesia anglicana que estaba cerca. La tristeza y el desaliento se apoderaban de mí al ver cuán pequeñas eran las congregaciones de Inglaterra comparadas con sus templos. Por años la religión había perdido popularidad y muchos templos fueron abandonados o convertidos en almacenes. El secularismo se había instalado. Consideraba que el movimiento de la nueva era constituía la nueva esperanza que llenaría el vacío espiritual. Una mañana, mientras meditaba, se me ordenó hacer un peregrinaje a la famosa Catedral de Canterbury, iglesia madre de todas las iglesias anglicanas del mundo. Pasé momentos maravillosos en Canterbury y dediqué el día entero a recorrer sus salas históricas con su gran cantidad de arcos y murallas. Mientras meditaba en el santuario, recité oraciones e invocaciones ocultas y realicé un ritual imaginario, en el cual visualicé la catedral y las iglesias hijas llenas de la luz de Cristo, canalizada por la jerarquía de los maestros. Visité varias otras grandes catedrales. En cada ocasión, pasé tiempo meditando y orando en el santuario, terminando siempre las sesiones con invocaciones ocultas y rituales metafísicos imaginarios. Para el movimiento de la nueva era, Findhorn era su Vaticano. Al llegar, quedé casi abrumado por la comunidad de casi 400 personas, localizada en una hermosa sección de las tierras altas escocesas. Aquí Satanás ha plantado un paraíso para los seguidores de la nueva era. La voz interior me dijo que visitara esta meca de la nueva era después de 6 meses de mi llegada a Inglaterra. Mi concepto de Findhorn se reducía a algo así como un pequeño centro de retiro localizado en el norte de Escocia. Muriel me había dado el mensaje de que debía visitar Findhorn, aunque a decir verdad, yo había olvidado todo lo relacionado con su profecía después de salir de los Estados Unidos.
Cargué mis maletas en el coche y me dirigí a la parte norte de Escocia, donde había localizado la villa de Findhorn en un mapa. Pensé que mi estancia en Findhorn sería, a lo más, de unos 2 días, pero los maestros tenían otros planes. Esta ciudad del Vaticano de la nueva era comenzó en 1962 con un pequeño vagón donde vivían 3 personas adultas y 3 niños. Bajo estos humildes comienzos, Satanás obró un milagro al edificar esta máxima institución educativa de la nueva era. La comunidad comprende hoy en día un gran estacionamiento para casas rodantes comprados y edificios de la comunidad y un hotel con 87 cuartos que luce como un hermoso castillo, un bello auditorio con instalaciones para impartir clases de arte, una casa publicadora con una imprenta y varias mansiones completas con extensos jardines. La comunidad ha sido sede de conferencias internacionales y muchos miles de visitantes han pasado por sus puertas para asistir a los programas educativos que ofrece. Y la comunidad no la forma un puñado de hippies. La mayoría de las personas que conocí allí son profesionales preparados en universidades. Durante mi estancia me hice amigo de un ex jesuita, profesor de un seminario y varios psicólogos, por citar solo algunos. La doctrina principal de la filosofía de Findhorn es que una energía de Cristo o conciencia de Cristo reside en cada persona. Si alguien medita, puede tener acceso a esta infinita fuente de sabiduría que reside dentro de cada uno en forma del Cristo yo, o yo superior. El propósito de las enseñanzas de Findhorn es entrenar a la gente para que se ponga en sintonía con el Cristo interior y lo utilice como guía de su vida. Lo que al principio pensé que sería una visita de unos 2 días, pronto se convirtió en una estancia de 2 meses que no daba señales de terminar. Mi guía me dijo que cuando meditaba permaneciera en la comunidad y que participara en el programa de largo alcance para visitantes. Esto incluía trabajar en los diferentes departamentos de la comunidad. Durante la mayor parte del tiempo trabajé para el departamento de publicaciones, ayudando en la edición y manufactura de los diversos libros, revistas y folletos de la nueva era que se publicaban en Findhorn. Estos eran libros como Reflections upon the Christ, de David Spangler y Earth at Omega, de Donald Keyes. Este último propone la idea de un solo gobierno mundial como medio para transformar el mundo y resolver los cruciales problemas que afronta el planeta. Keyes es el fundador de Ciudadanos Planetarios, organización de la nueva era que busca el cambio a través de la acción política. Ha sido un consultor de las Naciones Unidas durante mucho tiempo. La supervisora de los colaboradores visitantes del departamento de publicaciones era una encantadora anciana que había vivido en Findhorn durante muchos años. Ella me confió una vez que era cristiana y que consideraba a Jesús como su maestro. Me relacioné con muchos otros miembros de la comunidad que habían sido anteriormente maestros de Biblia. Uno de ellos había sido sacerdote. Al parecer, en algún momento de su peregrinación cristiana, habían tomado una ruta equivocada. Como parte de un programa de orientación de 2 meses, diseñado para integrar a la gente a la feligresía regular de la comunidad, se me pidió tener una entrevista con 2 miembros del departamento de personal de la comunidad. Esto les ayudaría a decidir si era apto para ser miembro regular. Después de explicarles mi situación y contestar sus preguntas, los 3 realizamos una sesión de meditación. Durante ella, una brillante luz resplandeció en mi frente. La energía era tan potente que el sillón donde estaba sentado parecía vibrar. Esto me infundió ánimo y pensé que mi solicitud de llegar a ser miembro permanente estaba de acuerdo al orden divino. Jai, un canadiense barbado, de complexión delgada, era el jefe del departamento de personal. Él tomó la palabra durante la meditación. Considerando los mejores intereses del yo superior de Will, ¿qué podemos aconsejar? Parecía pedir señales al reino espiritual. Siguió un breve silencio. En mi mente oí las palabras: sí, está en el orden divino, que se una. Jai concluyó la meditación y confirmó que había recibido una indicación positiva de que era la voluntad de Dios que llegara a ser miembro regular. Comencé a vislumbrar mi perfil en la vida como un tipo de sacerdote. Rechacé mis ambiciones pasadas, éxito profesional, comodidad financiera y posición social, y acepté la nueva imagen de un trabajador humilde para Dios en mi calidad de monje de la nueva era, viviendo una vida sencilla y haciendo buenas obras. Me prometí a mí mismo trabajar para la elevación de la humanidad a través del servicio abnegado. Se me permitió unirme al personal de publicaciones como miembro permanente de la comunidad. Me sentía muy feliz de ser miembro de la más famosa organización de la nueva era, y veía en el porvenir la maravillosa oportunidad de trabajar para los maestros. Una aguda desesperación se apoderó de mí. Me acababa de despertar esa mañana e intuitivamente sabía que debía salir de Findhorn y volver a Los Ángeles. La noticia, repentina y totalmente inesperada, me dejó deshecho. Hacía solo una semana que me habían aceptado como miembro regular de Findhorn. No me pregunte cómo me sentía.
Pero era evidente que para mí, el tiempo de mi estancia en Finnhorn había terminado y que los maestros querían que regresara cuanto antes al camino luminoso. Era como si la idea de regresar hubiera sido implantada en mi cerebro mientras dormía. Recordé haber leído que los maestros tenían la habilidad de implantar formas de pensamiento en la mente de un discípulo durante el sueño. Cuando éste despierta, dichas formas de pensamiento, manifestadas como poderosas ideas, exigen atención y acción. Pensé que alguna forma de pensamiento había sido implantada en mi mente esa noche. Había llegado a amar la vida en Finnhorn. Había hecho muchos amigos y no deseaba dejar un paraíso como aquel. Tras vivir en las hermosas tierras altas de Escocia durante 6 meses, temía regresar a la ciudad de Los Ángeles, llena de contaminación y agitación. Finalmente me levanté de la cama, me vestí y me dirigí al santuario. Sería necesaria mucha meditación antes de estar listo para dejar mi amado hogar. Los días que siguieron dediqué horas y horas a una silenciosa contemplación en el santuario. Por alguna razón, me sentía como enfermo y aprensivo. La tristeza me invadía con solo pensar en regresar a Los Ángeles. Pero la voz interior de la conciencia me confirmaba reiteradamente la necesidad de retornar. Finalmente pensé que si quería seguir sirviendo a mi amado maestro, no tenía más que obedecer la indicación que se me había dado. ¿Qué pensará Jai en el departamento de personal?, me preguntaba. Acababa de prometerle que permanecería en Finnhorn cuando menos 1 año. Siendo que la voz interior de mi yo superior no me permitía decir a otras personas que era discípulo personal del Jbal Cachuele, debía encontrar una explicación razonable para justificar mi abrupto cambio de planes. Me acerqué a Jai un tanto avergonzado mientras hacía fila en el comedor de la comunidad. Jai, tengo malas noticias para usted. Tengo que abandonar la comunidad, le dije. Oh, bien, no me sorprende en absoluto. ¿Por qué no viene a verme mañana?, replicó Jai. Afortunadamente comprendió mi difícil situación, ya que había recibido inesperadas indicaciones de Dios. Pude salir con mi integridad intacta y se me dejó la puerta abierta para regresar cuando quisiera. 2 años después volví a visitarlos. Como un cristiano nacido de nuevo, con el mensaje evangélico de salvación en Jesucristo.